Hoy toca la capillita de San José. Voy a hacer una introducción, como siempre hago antes de entrar en el templo, y contaros lo que son retablos, esculturas y pinturas. A todo esto un azulejo muy interesante, de la feria, del año 34. Ya hablaremos otro día. Ya tengo pendiente una rutilla de azulejo. Bueno, vamos a empezar con el tema de los gremios, hablar de gremios y hospitales antes de poder hablar, porque evidentemente aquí estuvo el hospital del gremio de carpinteros. Estamos en las cuatro esquinas de San José, las antiguas cuatro esquinas de San José. Tenemos un retablo de San José con el niño. Las cuatro esquinas de San José lo pone ahí. Y Casa Calvillo histórico, incluso la lotería también. Ahí. Bueno, vamos a empezar por el tema de los gremios. Ya tras la Reconquista, en la época de Alfonso X Sabio, ya dispuso una asociación de artesanos de las distintas, en las distintas especialidades laborales, con sus alcaldes, los cuales juzgaban las querellas internas y también un poco la calidad de la obra. ¿Vale? También se juzgaba la calidad de la obra. ¿Vale? O sea que estamos partiendo del siglo XIII, la Reconquista no puede ser antes, siglo XIII, 1248, a partir de ahí, pues hasta el siglo XV aproximadamente es cuando aparecen ya los gremios. La aparición de los gremios es para el tema de un poco de controlar, pues, esas personas que no pasaran por el filtro. ¿El gremio qué significa? Pues que había que hacer unos exámenes. Uno, por ejemplo, entraba por ejemplo, en el taller para formarse como, en este caso en el hospital, tendría también su parte de colegio, capilla, hospital, para formarse como carpintero en este caso, bueno, pues tenía que pasar sus exámenes, ¿vale? Para llegar a ser maestro, ¿vale? Estaba aprendiz, oficial y maestro, ¿vale? Sería a partir de 1835 cuando sea el fin de los gremios y evidentemente pues la gente no tenga que pasar examen y cada uno se pueda dedicar a lo que quiera. Teniendo como partida esa cuestión, vamos a ir a los hospitales, porque sí es verdad que en Sevilla ha habido hospitales, pues, el mismo Alfonso X Sabio funda el hospital de San Lázaro de leproso, ¿no? Que sigue en actividad. Estamos hablando del siglo XIII. Pero bueno, sobre todo en la época del siglo XVI, que eran sufragados por la nobleza y gestionados por las órdenes monásticas, hay que decir que no es este caso, porque aquí estamos hablando de gremios, ¿no? Como puede ser también el gremio de albañiles, del cual nos ha quedado, que tampoco es la capilla, que sería la capilla de los panaderos, la capilla de San Andrés, de la cual ya haremos también otro vídeo, ¿vale? Así que habiendo explicado un poquito lo que es la cuestión de los gremios y de los hospitales, tenemos que partir aquí, ¿vale? A situarnos en este sitio, en el cual, bueno, tengo varias referencias de hospital que en 1509 y 1578 hay una diferencia ahí de fechas pues importantes, pero bueno, por eso vaya a venir a entender el siglo XVI, que se situaría aquí lo que sería el hospital del gremio de carpinteros, en el cual, ya os digo, habría un hospital, una capilla, que no es esta, ya digo que esta no, esta es del siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, ahora daré fechas importantes. Y evidentemente tampoco quedan restos del hospital, ¿vale? En tanto los dos casos, como aquí, como por ejemplo, me gusta siempre poner un ejemplo o otro para que podáis comparar, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nos vamos a la capilla de San Andrés de los Panaderos, ahí tampoco queda hospital, ahí lo que hay es que incluso el propio templo absorbiera parte del hospital, ¿vale? Y parte, evidentemente, se ha perdido, pues, en distintas edificaciones, ¿vale? Distintas viviendas y tal. O sea, tenemos que partir de esa fecha. Lo que pasa es que a final del siglo, en 1687, se decide derribar, en este caso, la capilla y volver a levantar una por el estado tan malo que tenía, el mal estado de conservación.
¿vale? Y aquí esto tendría dos etapas, ¿eh? A nivel constructivo, que sería 1699, ¿veis? Al final, 1699 y 1717 sería Pedro Romero, con pinturas de Domingo Martínez. Pedro Romero, por ejemplo, interviene en lo que es la hoy parroquia de la O, en lo que es el Salvador, también. El Salvador. Ya sabéis que El Salvador tiene distintos proyectos, que también hay algún derrumbe por ahí, que ya hablaremos del Salvador, pero interviene Pedro Romero. Por eso lo digo, porque es un personaje muy importante, incluso en el Palacio Arzobispal también. ¿Vale? Después de esta fecha, de 1699-1717, hay otra etapa, que sería 1747-1766, en el que interviene Esteban Paredes, en el cual haría el tema de las portadas y la capilla mayor, y en la primera etapa, en la primera fase de Pedro Romero, lo que se hace es toda la parte, el núcleo central de la capilla, ¿vale? En esa segunda etapa sería Juan de Espinal el autor de las pinturas, ¿vale? Por eso, una vez que entremos después en el tiempo, pues ya especificaré esas dos etapas que evidentemente pues está documentado. ¿Vale? Por seguir de forma cronológica en la fecha, nos hemos quedado en 1766. Cuando digo que el fin de los gremios en el 1835, es el fin de los gremios. Las hermandades no, ¿eh? Las hermandades continúan. Por eso, por ejemplo, en la capilla de San Andrés será en 1896, cuando ya no existen los gremios, cuando la cofradía se fusione con la de los panaderos. O sea que las cofradías sí se mantienen, ¿eh? Aunque los gremios desaparezcan. Tenéis que tener cuidado, porque aquí pasará lo mismo. Bueno, hay que decir que aquí en el siglo XIX el gremio de carpinteros cede lo que es la capilla a la hermandad de los Siete Dolores y los Siete Gozos de nuestro patriarca, el señor, ¿eh? Señor San José. San José. ¿Vale? O sea, ya tenemos otro punto de partida, el cual, pues la fecha es muy complicada marcarla, pero bueno, a partir de 1835 aproximadamente. Después vendría fechas bastante trágicas y complicadas, que es 1868, en el que se cierra el templo. Si continuamos, sería ya la fecha en la que llegan aquí los capuchinos. ¿Eh? Los hermanos menores capuchinos, que llegarían en 1916, que coincide con la pastora. Cuando entremos, la pastora que hay dentro es de la misma fecha, 1916. Llegarían los capuchinos. Y si seguimos de forma cronológica, bueno, un poquito antes, 1912, hay que decir que a principios del siglo XX en Sevilla hubo un alcalde, que era Antonio Alcón, se llama el Palanqueta, que le gustaba mucho derribar las cositas, todo el tema de los caños de Carmona, pues se fijó en la capillita. Entonces, ¿qué es lo bueno que pasó? Qué suerte, que se declara monumento. 1912 se declara monumento. Se declara el monumento, evidentemente no se puede tocar. Lo puede reformar, pero no se puede tocar. Por ejemplo, al puente de Triana le pasaba lo mismo. Cuando tenían pensado echarla abajo, se declara el monumento del puente de Triana, no se puede derribar, lo que sí se puede es restaurar y reformar e intervenir. Y eso será muy importante. ¿Vale? 1912, 1916 llegarían los capuchinos y después, a partir de ahora, la tragedia. Recordad, llega la Segunda República y llega el 1961 entre el día y el 13 de mayo, que llegan los incendios de varios templos en Sevilla. Este es uno de ellos. Y evidentemente las pinturas, todo lo que son las pinturas de Domingo Martínez y de Juan de Espinal, sufriendo muchísimo, ¿vale? Con un estado lamentable. Fijarse la fecha de 1931, que hasta prácticamente 2013 no hay una pequeña intervención en cuanto a lo que es la consolidación de las estructuras y algo en las pinturas. Fijarse las fechas, ¿eh? O sea, desde 1931 hasta 2013.
Después nos tendremos que ir al 2018, en el que ya sí se hace una consolidación y se restauran las pinturas. Y la última etapa sería 2021, 22 y 23, en el que ya sí se consigue que todo vuelva pues a como fue antes de... No, todo, no completamente, pero bueno, a como fue antes del incendio. Hay un personaje que fue el fraile Diego Valencina, que murió, ya digo, murió el año 1938, creo que murió, y que su deseo era que el templo volviera a lo que fue. Y lo consiguió. No, evidentemente, él no lo consiguió, pero con el tiempo se consiguió. Es decir, que pasado el tiempo, pues se consiguió lo que el fraile quería, ¿no? En este caso. Habrá que esperar unos años, pero bueno, más vale tarde que nunca, como yo digo. ¿Vale? Así que hemos hecho una cronología de algunas fechas importantes, porque si no, al final el vídeo se hace eterno, pero bueno, marcando ahí fechas importantes para que tengáis un poco lo que son las distintas etapas constructivas, que ya las he marcado, fechas pues no tan buenas, bastante desagradables, pero bueno, al final es historia, ¿no? Esto tiene un valor histórico, un valor artístico y un patrimonio brutal. Evidentemente hay que contar lo bueno y lo malo, y no pasa nada. ¿Vale? Por lo tanto, si alguien os pregunta o yo os pregunto si la capilla actual está en la situación de la capilla del hospital, pues no, ¿vale? No, incluso, yo creo que incluso el mismo espacio en su momento absorbería parte del hospital, y una vez que se derriba y se levanta la nueva, pues tendría ya os digo, se comería seguramente. Hay que decir aquí hay, a partir del siglo XVIII hay bastantes añadidos, ¿eh? Esto tiene un patio, el cual no puedo visitar. Tiene un patio en el cual hay una escalera también, en el cual creo que se puso una montera. Son añadidos que evidentemente pues hace que sea difícil ver lo que son las trazas de la obra, ¿vale? Ya digo, la montera del patio, las sobrecubiertas que tiene, por ejemplo, el lavadero, también hay un aseo en la planta baja también, el tenderetes, la zona del Castillete tiene un tenderete también, o tenderetes. Entonces, todo eso, ya os digo, todo eso son añadidos que lo que va haciendo es que sea complicado identificar lo que es la traza del edificio, de la construcción. Bueno, hay que decir también que igual que Diego de Valencina, que fue muy importante, para el tema de la reforma del año 2021, 22, 23, hay que nombrar a Ana Martín, historiadora, devota de los capuchinos, muy importante a nivel siempre de la donación del dinero, ¿vale? Y Eduardo Rodríguez, que creo que fue rector de aquí, ¿vale? Fue rector de aquí de los capuchinos y guardián de la comunidad, también, guardián de la comunidad. Vale, me voy a ir acercando para ir explicándonos un poco las dos portadas que son muy interesantes antes de entrar para el centro. Y tenemos a San José con el niño, dicen que es diseño de Lucas Valdés. Bueno, Lucas Valdés es muy importante porque será el hijo de Valdés Leal. Tenemos Lucas Valdés. Ahí tenemos a Santa Ana con la Virgen y San Joaquín. Ahí tenemos a San Fernando. Este que está aquí es complicado porque mucha gente habla de Isabel la Católica, otra de Santa Isabel de Hungría. Complicado. Hasta San Hermenegildo he llegado a leer, pero bueno. Ahí tenemos ahí con la campana arriba. ¿Vale? Y ahí tenemos a San... ¿Veis? Es lo que os digo. Ahora, después dentro del templo os explicaré, ¿no? Las dos formas de representar a San José. O sea, al principio del siglo XVII como de guía, llevándolo, ¿no?, en la mano, y ya en la segunda mitad pues sería con el niño entre sus brazos, ¿no? Esta portada es muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, ya os digo, marcar límites exactos, pues bueno, de lo que es el antiguo hospital es complicado porque habría que coger por aquí. Esto es muy interesante porque esto, por ejemplo, también lo tiene la Macarena, el Gran Poder, muchas, ¿no? Y también está en la portada de la capilla de Montensión.
Esto es que esta capilla está agregada a San Juan de Letrán, con lo cual pues consigue beneficios espirituales, ¿vale? El tema de indulgencias y demás. Y aquí tenemos la portada lateral, que también es muy interesante. Bueno, ahí está la cuestión de cuándo se declara monumento, 1912. También es Vic, también es Vic. Oye, aquí está declarado monumento en 1912, que os lo he comentado antes en el vídeo, que es una fecha muy importante porque gracias a eso pues se consiguió que Antonio Halcón, el palanqueta, pues no echara abajo la cuestión. ¿Vale? Aquí tenemos muy interesante, tenemos los desposorios de Santa María y San José, lo tenemos ahí, dentro ya os enseñaré un retablo, que también aparece la misma representación. Tenemos a San Pedro y San Pablo, uno le falta la cabeza, ¿no? San Pedro y San Pablo, y arriba tenemos virtudes de San José, que son la mansedumbre y la castidad. La mansedumbre y la castidad. Evidentemente son virtudes de San José, ¿no? Y arriba tenemos el reloj solar, que también es muy interesante. Ya digo, hay que intentar. Por eso lo bueno del vídeo es que, bueno, tenéis aquí el vídeo y podéis ir pararlo, dar para adelante, para atrás, las fechas, que serán muy importantes, ¿vale? Bueno, para el tema de la restauración, hay que nombrar, evidentemente, la financiación gracias al ayuntamiento, a la gerencia de urbanismo, incluso a la provincia capuchina de España, que también hay que nombrarla. Evidentemente eso necesita, creo que incluso la última etapa, que los capuchinos quieren arreglar ya, terminar de completar la restauración, estaban hablando incluso creo de 1.000.000 de euros. Estamos hablando de que, claro, es que esto es una auténtica locura, ¿no? Tanto mantenerlo como en cuanto haya cualquier problema de estructurales y tal, es un dineral. Y encima porque después hay que cerrarla a lo mejor, que estuvo un tiempo cerrada, y claro, el cerrarlo pues ya afecta negativamente también a todo lo que son los cultos, a lo que es toda la cuestión, ¿no? Las donaciones son muy importantes también, ¿no? Donaciones de las personas. Así que nada, pues nos vamos a ir, evidentemente, para adentro. ¿Vale? Así que vamos a entrar para adentro. Os digo que ese de ahí está un poquito más... la capilla de San José. Bueno, tenemos una planta rectangular con bóveda de cañón, con luneto, y en el crucero tenemos una cúpula elíptica con linterna ciega. Vale, vamos a hacer un barrido de los distintos retablos y pinturas, destacando lo que a mí evidentemente me parezca, ¿vale? Bueno, hay que recordar que tenemos que tener en cuenta dos fases aquí, bien diferenciadas, del siglo XVIII, que sería entre 1699 y 1717, en el que se hace toda la parte del núcleo central por Pedro Romero y las pinturas de Domingo Martínez. La pintura espectacular de Domingo Martínez, recordar que es el autor, por ejemplo, de la Sacramental de San Lorenzo. O si vais al Museo de Bellas Artes, la Sala Murillo fue la antigua iglesia del convento, las pinturas que hay arriba, en el techo. ¿Vale? Y después una segunda fase, que sería entre 1700
1747 y 1766, en el que ya se hace la capilla mayor y las portadas, y las pinturas corren a cargo de Juan de Espinal. ¿Vale? Así que vamos a empezar por aquí. Bueno, ahí tenemos estaciones del Vía Crucis. Vale, aquí tenemos a San José con el niño. Ya os digo que todo no está documentado. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahora contaré la iconografía de lo que es son las pinturas murales, evidentemente, que están dedicadas a la Sagrada Familia y a San José, a la vida de San José y al oficio de San José, evidentemente. ¿Vale? Tenemos aquí la huida a Egipto, que también aparece en las pinturas, ¿vale? Que es una pintura del siglo XVII, que aunque es anónima, pues es del estilo del pintor Paolo Veronese. ¿Vale? Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos un retablo muy interesante, que serían los desposorios de María y San José. ¿Eh? Tenemos los desposorios de María, de la Virgen María y San José, que sería del Círculo de Duque Cornejo. Y arriba pudiera ser que estuviera San Diego de Alcalá, pudiera ser que está ahí arriba. Ya digo, son retablos, no tengo todo documentado, pero estamos en la época barroca, siglo XVIII, ¿vale? Ahí tenemos también al niño Jesús. ¿Vale? Ahora vamos a hacer de aquí que tendríamos dos capillas, aquí habría dos capillas, más la sacristía, en la zona de la epístola. Tenemos aquí la pastora del 1916, Juan Luis Guerrero, muy interesante. ¿Vale? Y evidentemente hay que tener también en cuenta las distintas vocaciones, no solo la Divina Pastora, ¿vale? Sino Fray Diego de Cádiz, tenemos también San Pío, en este caso San Pío de Pietrelcina. ¿Vale? Tenemos aquí, ya veremos la cuestión. ¿Vale? Tenemos aquí la pastora. Accedemos por aquí a la otra capilla. Tenemos el Cristo del Perdón de Jesús Curquejo Murillo, 2001. Si os dais cuenta, es una cuerda la que sujeta es cuerda, sujeta el paño de pureza del sudario. O sea, bueno, hay que decir que la vocación del Cristo del Perdón viene de las palabras de Cristo, ¿no? En el Calvario. Perdónalos, padres, o padres, perdónalos porque no saben lo que dicen. Tenemos a una Inmaculada. Interesante. Tenemos el nacimiento. Muy bonito. Aquí tenemos la niña Jesús.
dormido. ¿Veis la cantidad? No sé si Pablo era el vídeo, la cantidad de espejos, ¿no? En los retablos. La cantidad de espejos en los retablos. Antes de empezar con el retablo, voy a enseñar esta parte de aquí. Tenemos aquí a San Francisco así. He leído que procede de la casa cuna, del siglo XIX. De la casa cuna. Bueno, aquí tenemos la agonía de San José, o el eterno sueño, atribuida a Cristóbal Ramos. Aquí tenemos el Cristo yacente. Y aquí tenemos a la Virgen de las Tres Ave Marías y la Trinidad. Esto es una vocación capuchina de principios del siglo XX, en el que los capuchinos recomendaban el rezo diario de tres Ave Marías para alcanzar una buena muerte. Ahora va a enseñar a un capuchino que rezaba Ave Marías, o en este caso tres Ave Marías diarios. Bueno, dicen que he leído Joaquín Bilbao, el autor. Bueno, aquí no. Aquí tenemos el retablo, que es espectacular, el retablo mayor, que es de Cayetano da Costa. Siglo XVIII. Cayetano da Costa, recordad ese portugués, ¿no? Bueno, arriba tenemos el Padre Eterno, evidentemente la figura principal es San José. ¿Está ahí? San José con el niño. ¿Vale? Tenemos a los santos Juanes, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, y los santos Juanes a los lados. Aparecen también aquí arriba, San Roque y San Sebastián, protectores ante las enfermedades. San José será protector de la infancia, igual que será San Antonio de Padua, que ya lo veremos por ahí también, que está presente. Y aquí tenemos una Inmaculada también, muy del estilo de esta Inmaculada que hemos visto. Tenemos angelitos, crucificados siempre, ¿verdad? El cuerpo de Cristo presidiendo. Tenemos aquí. Vamos a coger por aquí para terminar este lado de aquí, ¿ves? Aquí tenemos a Antonio de Padua, protector de la infancia, igual que San José. ¿Veis todas las estaciones del Vía Crucis? Tenemos a Antonio de Padua, ya digo, protector de la infancia, con el niño. Y de San José hay que decir que si nos vamos a la escultura, por ejemplo, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, se representa como guía, es decir, San José llevando al niño como guía, y ya a partir de la segunda, de unos finales del siglo XVII, la figura sobre todo de Pedro Roldán ya será San José con el niño en brazos. ¿Vale? Serían un poco las dos etapas, ¿vale? Como guía y después con el niño en brazos. Aquí tenemos otro retablito enfrentado al que hemos visto antes de los desposorios, San José y Santa María de la Virgen. Aquí tendríamos el Santa Ana con la Virgen y San Joaquín, que también sería del círculo de Duque Cornejo. ¿Vale? Qué bonito. Evidentemente con las columnas salomónicas, si os fijáis, las columnas salomónicas que son típicas del barroco.
Aquí tenemos a un Cristo tipo ese homo, Cristo de las angustias, tipo ese homo, del estilo de la escuela granadina. ¿Vale? Evidentemente tenemos la parte del coro, que es espectacular, con el órgano y todo eso, la pintura. Aquí tenemos a Fray Leopoldo, al pandeire de Málaga. ¿Vale? Sobre todo, es muy interesante porque empezó trabajando en el campo, pero en una ocasión, escuchando unas predicaciones de los capuchinos, pues decidió ordenarse como capuchino. Limonero, ¿vale? Sobre todo en Granada. En Ronda fue donde escuchó las predicaciones de los capuchinos. Limonero, y ya os digo, y muy vinculado con lo que lo que comenté antes, la vocación de la Virgen de las Tres Ave María. Es decir, había gente, o en este caso el capuchino, rezaba Ave María para esas personas que pedían por su intercesión, por la intercesión del fraile. Murió en el año 56 y en el 2010 fue beatificado 2010. Y aquí evidentemente pues tenemos al cautivo rescatado de los años 40 de Agustín Sánchez Cid, muy importante Agustín Sánchez Cid. Por ejemplo, en la Magna del año pasado, la imagen de la Virgen de Setefilla y del Cristo de San Agustín eran del mismo autor, de Agustín Sánchez Cid. Vale, hay que decir que el cautivo y rescatado de Madrid, el que está en Madrid, en Medinaceli, se realiza en Sevilla. Lo que pasa es que después acaba en Madrid, pero la imagen se realizó en Sevilla. Hay mucha gente que no sabe esa curiosidad. ¿Vale? Aquí tenemos al cautivo y si os dais cuenta todo lo que son las estaciones, ¿no?, del Vía Crucis. Me voy a acercar. Bueno, el autor de aquí de Fray Leopoldo es el mismo que hemos visto del Cristo del Perdón. El Cristo del Perdón hemos dicho 2001. Jesús, ¿vale? Pues igual, también Jesús, ¿vale? Curjejo, es que el apellido es complicado. Curjejo, Jesús, Curjejo, Murillo. La fecha, la verdad que no la tengo. ¿Ya lo ves? Jesús, Curjejo, Murillo. Bueno, y ya, por terminar aquí, el tema de la iconografía de las pinturas, pues podemos ver, por ejemplo, el taller de Nazaret. Evidentemente es taller, estamos hablando de carpinteros, la Sagrada Familia, la Anunciación, la Adoración de los Reyes Magos, la Sagrada Familia itinerante, la huida a Egipto también, como hemos comentado aquí de este cuadro del siglo XVII. Tenemos ahí distintos cuadros, ¿vale? Y las pinturas que yo digo que han sufrido bastante, ¿no?, tras el incendio del año de 1931. Pues gracias a las últimas restauraciones que ha habido, intervenciones, pues desde el año 2018 y desde el 2021 al 2024, la verdad que se han podido recuperar bastante. Sí que es verdad que la parte del crucero, donde está la cúpula elíptica, pues sí es verdad que está un poquito más perdida, ¿no? Sí que está un poquito más perdida. Acaban de encender las luces. A ver, ahí la pintura. Sí, se me bien.
toda esta parte de aquí central, esta parte que ves aquí, que está un poco más también afectada, lo que se hace también es simular un poco, ¿no? El cielo de nubes, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí todo lo que es la pintura, ¿vale? Se simula un poco el cielo de nubes. Las pinturas también, ya digo, todas las pinturas de los lunetos, de la bóveda de cañón, del coro, del sotocoro, parte de ahí abajo. La verdad que es espectacular, ¿eh? Yo digo, una capillita que mucha gente sabe dónde está situada, pero la historia ya. Hay que fijar también todo lo que es el sagrario. He venido un poquito antes de que empiece la misa. La Virgen de las Tres Ave Marías. Tenemos la agonía de San José. La Inmaculada. El nacimiento. Tenemos el como he comentado, aquí tenemos el Cristo del Perdón. Ya digo, lo más interesante es la cuerda, ¿eh? Que es una cuerda. Por aquí. Yo creo que es mi pastora la que más al final me transmite, porque al final es arte, ¿no? El arte te tiene que transmitir, ¿no? Bonito. Teníamos a varios santos que ya los he comentado. Leopoldo, Pío, Diego de Cádiz. Y nos vamos a ir. Limonero, recordar, importante, las limonas. La fotografía. Estoy dando la última vuelta por si veo que se me ha ido algún detalle interesante. Esos son los que os digo que son los lunetos. Esos son los lunetos que están ahí. O sea que digamos que es de planta rectangular, bóveda de cañón con lunetos. Y en la parte del crucero que es aquí sería la cúpula elíptica con linterna ciega